¿Cómo va la situación de los adolescentes? Lo que conocemos aquí en el Perú, los adolescentes en conflicto con la ley en Ecuador. Bien, hay semejanzas no solamente entre Perú y Ecuador, sino hay un movimiento bastante contrario a nuestros adolescentes infractores de la ley, donde se cambia la educación por sanción con más facilidad, donde el concepto de apoyo y de reconocimiento de necesidades está siendo superado por el reconocimiento de una sociedad que no es justa y que está implorando, está pidiendo más castigo para ellos. Y no es justo bajo ningún aspecto. ¿Cómo se ha visto esto? Se ha visto que en algunas naciones, concretamente el Ecuador también estaba en ese cuento, y el Perú han querido, por ejemplo, bajar la edad de 18 a 16 años. Según las estadísticas que yo poseo desde hace 17 años en Ecuador, el 80% de los muchachos infractores de la ley están entre 16 y 18 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú bajas la edad, todos esos chicos irían a la cárcel. ¿Y qué quiere decir eso? Que ni el gobierno, ni los legisladores, ni la sociedad han entendido que la cárcel no sirve, que la cárcel es represión, que la cárcel es sanción, es pena, y que no hay las oportunidades debidas de rehabilitación. Más concretamente pudiéramos decir, en la cárcel no se rehabilita a nadie. ¿Por qué? Porque el hecho de estar encerrado no es garantía para que alguien deje de cometer alguna infracción. Entonces con nuestros chicos tiene que ser diferente. La sociedad tiene que entender que son muchachos. Y por eso las sociedades entendieron eso y tuvieron siempre, desde hace bastantes años, una justicia diferente, una justicia específica para ellos, donde estos conceptos cambiaban, donde la sanción era más bien acción educativa, donde las penas no se llamaron nunca penas, sino que se llamaron medidas socioeducativas, es decir, para que aprendan a vivir en sociedad y para que se vayan educando. Cuando examinamos uno por uno los casos de los muchachos, nos damos cuenta que el problema ordinariamente no es de ellos. El problema está ubicado o en sus propias familias, por maltrato, por descuido, o en la misma sociedad que promueve comunidades verdaderamente anti-niños, anti-jóvenes, anti-adolescentes y por lo tanto inhumanas. Ayer fuimos, Dante querido, a ver unas barriadas de Perú. Obviamente hay alguna forma de indignidad que choca con la naturaleza humana. Nunca una persona, una familia digna puede estar viviendo en las condiciones en las cuales vimos que estaban viviendo algunos. Con chancherías ahí al lado, que obviamente no hay respeto por los niños. Con trabajos en reciclaje que no son trabajos para los niños. Con descuidos para la salud de los niños que pueden afectarles para siempre en su salud. Con descuido en su educación, porque no se veían tanto escuelas. Sin embargo, me llamó muy poderosamente la atención, y alabo a Dios por ello, cuando vi un colegio inmenso de fe y alegría en medio de una barriada que no ofrece sino contrastes de indignidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una idea cristiana o del Estado, de quien sea, donde se están pensando que el niño requiere educación. Bueno, entonces los infractores de la ley, ¿qué? Pues los infractores de la ley necesitan el apoyo que requieren. No es cuestión de encerramiento, no es cuestión de meterlos a las cárceles, es cuestión de ofrecerles primero medidas de prevención para que no caigan en esos problemas. Y segundo, cuando han caído, medidas de verdadera reeducación, rehabilitación, de resocialización. Ocasiones de verdad de aprendizaje, de un arte, de un trabajo, que puedan y se sientan útiles, y al mismo tiempo oportunidades de trabajo para los jóvenes. ¿Cuántas oportunidades de trabajo están creando nuestros gobiernos para los jóvenes? Muy pocas.
muy pocas. Y entonces queremos que vivan del aire. Los chicos no viven del aire. Los chicos crecen y necesitan también sobrevivir, o como decía una pancarta en un movimiento que vi alguna vez, nosotros no nos contentamos solamente con sobrevivir, queremos vivir con dignidad. Y dignidad es tener una casa, tener educación, tener deporte, tener salud, tener familia. ¿Cuántos chicos están sin su familia? Los problemas de infracciones muchas veces están metidos en la familia, en los barrios, en las comunidades que habitan. Así que espero que, así como hemos estado batallando varias veces para que los códigos de niñez se ajusten a las realidades y a la necesidad y a la justicia que requieren nuestros muchachos, pues también esta vez podamos superar estas dificultades. Que no se piense en bajar la edad, que no se piense que un niño menor de 12 años pueda ser condenado por una justicia. Que no se piense que un adolescente que ha infringido la ley necesariamente tenga que estar encerrado, sino que haya otras medidas alternativas a la privación de libertad y ser acompañados en ese camino, que es de unos años. Por experiencia lo digo. Cuando logramos acompañar a unos muchachos durante 4 o 5 años hasta que pasan el momento difícil de su adolescencia, ya hay mucha mayor esperanza. Cada vez la violencia se ejerce con más violencia, hay asesinatos, ya no solamente hay infracciones, y hay personas mayores que, aprovechando justamente de las leyes, buscan a adolescentes, a menores de edad, para que cometan estos crímenes. O un adolescente o un menor de edad que pasa por esta experiencia, todavía el sistema que tiene en estas casas de readaptación, que como se les llama, es posible que pueda ser socializado en tan poco tiempo, digamos en 2 o 3 años. El tiempo es relativo, Dante. Tú sabes que para alguien 10 años es nada, y para un joven esté seguro que un mes puede ser una eternidad. Entonces es muy relativo. Primero, las leyes no se hacen para las excepciones. Yo estuve de director del mejor centro y mayor centro de Colombia de reeducación en Bogotá. Tuve a mi cargo durante 1 año al muchacho que mató a un candidato presidencial hace unos años. Tuve que defender a los jueces de menores para decirles que, por favor, ellos estaban en lo justo cuando le ayudaban a estos chicos. Pero sobre todo tuve que defender a la cantidad de muchachos, porque inmediatamente la prensa, la gente, los medios de comunicación y algunas autoridades pedían mayor rigor para los muchachos porque estaban siendo utilizados. ¿Quién era ese chico? ¿Un chico sicario? Sí, había trabajado por encargo. Pero mi pregunta para todos ellos fue, ¿la ley se hace para los sicarios, que es la excepción? ¿O la ley se hace para la generalidad de los muchachos? Entre 100 muchachos, ¿cuántos sicarios hay? Podría de pronto haber uno. ¿Será justo que la ley se haga pensando solamente en ese uno o en los otros 99? Entonces, principio, nunca se legisla para las excepciones, se legisla para la generalidad. Y finalmente tenemos que entender que el tiempo juega con mucha mayor rapidez a la hora de los cambios en el adolescente que en el adulto. A nosotros adultos nos cuesta cambiar. Un muchacho rápidamente asimila tanto el bien como el mal. Si está en medio de principios nocivos a la comunidad, estará asimilando esos principios. Pero si encuentra una familia, si encuentra unos educadores, si encuentra una institución que le apoye verdaderamente y le ayude a introyectar principios de bondad, será bueno. Ya nos lo dijo el poeta Valencia: el hombre, el niño, como el huevo, en nido de serpiente será serpiente, y en nido de bondad será paloma.
Es decir, el yo y mis circunstancias sigue vigente. ¿Por qué? Porque de ahí dependen muchas cosas para el cambio de las gentes. Entonces, yo diría que a los sicarios y a las personas, ¿a quién hay que caerle? Al adulto. ¿Quiénes son los que se están lucrando de eso? ¿Los niños? No. A esos los estamos perjudicando. ¿Quién se logra? Un adulto que está detrás de ellos. Busquen al adulto y cárguenle la mano, porque con los adultos tiene que ver toda la responsabilidad y la justicia necesaria. Otra idea, no tan exacta por lo que veo en algunas estadísticas, se cree que los jóvenes infractores son principalmente hombres, pero en estos últimos años hemos visto también que las mujeres, las niñas, las adolescentes están incursionando más cada vez en este tipo de infracciones. ¿Es una percepción o es así usted que conoce la realidad de cerca? Es una realidad, no tan rápida como pareciera. Nosotros creemos que por estadísticas más o menos por cada varón, por cada 7 varones o 10 varones hay una niña. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente y afortunadamente las niñas han estado más protegidas en los senos de la familia con respecto a estas circunstancias que facilitan la infracción. Pero que en la medida en que los padres ya no cuidan a sus hijos, en la medida en que la educación se hace cada vez más libre en el sentido de dejar hacer, obviamente se ha facilitado y se ha promovido esta igualdad de hombre-mujer para lo malo y no siempre para lo bueno. Entonces están creciendo un poco el número de niñas que se dedican a la droga, que se dedican a la desadaptación social, que pueden estar mezcladas en robos, en asaltos, que pueden estar también llegando a acciones más violentas, más agresivas. Y ahí están los adultos. Si tú vas a Colombia y encuentras la guerrilla y la guerrilla recogiendo niños, no es el Estado el que los está mandando allá, aunque indirectamente lo promueva cuando no cuidamos suficientemente a la niñez. Es la guerrilla que se está aprovechando de los niños. Cuando hay criminales que quieran utilizar sicarios, no son los niños los que están buscando empleos con los adultos, son los adultos que buscan los niños. Entonces de ahí la necesidad de templar mucho más la justicia en relación con los adultos y no precisamente que sea vengativa con los niños. En este viaje que has hecho acá al Perú, ¿cómo has encontrado Maranga? Pues mira, vine con ilusión porque yo conozco Maranga hace tiempos. Me encontré un dato que puede ser un tanto escalofriante. Yo conocí a Maranga hasta con 500 y tantos muchachos y la he visitado unas 4 o 5 veces en los últimos 15 años. Me encontré con que hay 750 muchachos. ¿Qué quiere decir? ¿Que las políticas del encierro son las que están primando? ¿Quiere decir que de pronto faltan todavía más medidas alternativas a la privación de libertad? ¿Pudiera pensarse que los jueces son más rígidos y están encerrando sin necesidad de encerrar, incumpliendo lo que la Convención sobre los Niños nos dice, de que cualquier internamiento o privación de libertad sea por el menor tiempo posible y para casos graves? ¿Será que de pronto estamos internando por cosas ligeras? ¿Será que pensamos todavía en la bondad del encierro y no en la bondad de la educación? Para eso las medidas alternativas. Tuve satisfacción de encontrar un director que me agradó sinceramente. Es un coronel del ejército, pero me pareció muy respetuoso de la persona humana. 2 horas estuve hablando con él, me agradó, le di un abrazo, le pude hacer entender que nosotros, los terciarios capuchinos, yo soy sacerdote y religioso, estamos pensando en que cada vez que podemos ayudar a un muchacho debemos hacerlo. Que se atrevió a decirme que su mayor satisfacción pudiera ser el poder sacar a trabajar a todos los muchachos y no tenerlos encerrados.
lo cual no deja de ser una idea utópica, si se quiere. Pero yo le dije, bueno, si por lo menos el 5% de sus 750 muchachos lograran salir a estudiar o a trabajar, yo ya me daría por satisfecho, porque esos son los caminos. No se encierra, no se interna para dejar internos, se interna para externar, se interna para preparar, se interna para que continúen en su estudio o en su trabajo. Creo que deben ampliar todavía los servicios de capacitación laboral. Vi unos talleres pequeños, sé que tienen algunos locales interesantes, buenos, pero deberían ser mejor aprovechados. De todas maneras, esta vez que no hablé sino con una sola persona, alguna otra vez estuve por lo menos con 80 educadores dándoles alguna conferencia. Esta vez me voy, digamos, con ilusión de saber que en realidad la cabeza que está dirigiendo eso y el Poder Judicial de pronto están caminando por donde debe ser, pero me aterra que está creciendo el número de internos. Eres sacerdote, el tema de la fe, habíamos visto en las pintas de las pandillas juveniles aquí en Lima, ponen Dios, primero la palabra Dios, mi madre, y el equipo que son fanáticos, que siguen, es lo más grande, siempre ponen a Dios por delante, ¿no? Inclusive en esto de los sicarios, antes de hacer los trabajos, primero se bendicen, ¿no? Porque no saben si van a llegar, si van a retornar nuevamente, como ellos llaman, de estos trabajos. ¿Qué extraña religión, por decirle de alguna manera, profesan estos jóvenes que son muy violentos, van en contra de las normas, pero siguen creyendo de un Dios a su manera, ¿no? Yo te repreguntaría, Dante, ¿será esa la fe de los jóvenes? ¿O será esa fe, entre comillas, la que está alimentando un gran número de ciudadanos? Una fe que es carente de responsabilidad, de respeto por la dignidad. Yo diría que no es propia de los jóvenes. Lo ven en los adultos, lo ven en las películas que se observan, lo ven en las familias, lo ven en las denuncias que hay sobre corrupción a todos los niveles, es decir, una fe no coherente. Yo creo en Dios, pero después hago lo que me da la gana, ¿sí? Se ve en la infidelidad en los matrimonios, se ve en la poca duración de las familias, cómo se van regando hijos por todas partes. Y eso también lo hacen a nombre de Dios muchos. Y para eso se echan la bendición, y para eso hasta rezan. Pero esa no es la fe. La fe es lo que decía el Señor, se resume en el mandamiento por excelencia. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando no hay amor, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la fe? Cuando no hay fidelidad, cuando no hay honradez, cuando no hay honestidad, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la fe? Cuando vas por la calle y te ofrecen a cuenta de pocos dólares el darte documentos falsos, yo te pregunto, ¿dónde está la fe? ¿Sí? Cuando ves tantos niños maltratados, abandonados por sus madres, ¿dónde está la fe? Para que después me digan, no, es que son los niños que se echan la bendición y se van a robar. No, es una carencia, una pobreza en la responsabilidad coherente de nuestra vida con nuestra fe. Principios tenemos, coherencia nos falta mucho. Entonces, estos jóvenes estarían repitiendo de alguna manera estos malos modelos que les da la propia sociedad. Obvio. Yo siempre he dicho que los centros de reeducación o rehabilitación, o como los quieran llamar, no son sino el espejo de la sociedad que tenemos. Si la sociedad roba, allá encuentro muchachos ladrones. Si la sociedad maltrata, allá encuentro maltratantes. Si la sociedad se droga, allá encuentro muchachos con problemas de droga.
Si la sociedad no respeta a la mujer, allá encuentro muchachos con problemas de violaciones y de abuso sexual. Son el espejo. No tenemos que pensar que son los niños. No, tenemos que decir son nuestros niños, los que hemos formado, los que hemos criado, los que hemos levantado y los que hemos maleducado de pronto y que no damos la oportunidad necesaria. Hace poco aquí en el Perú hubo un hecho que llamó mucho la atención. A un joven fue botado desde el balcón, desde el palco donde estaba viendo un partido de fútbol, y los que hicieron eso eran personas que decían, bueno, de clase media para arriba, de familias que están juntas, de buenos padres, como se dice, ¿no? Rompiendo un poco esta afirmación de que los que ejercen violencia vienen de familias disociales o de clase económica baja, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Es un estigma? ¿Es un mito? ¿O la violencia no distingue clase social ni niveles económicos? La violencia es fruto del desamor. Y el desamor está en cualquier clase social. Así como el amor, el bien, está en todas las clases sociales. No deberíamos hablar de clases sociales en una justa distribución de riquezas y oportunidades. Pero obviamente hay lugares donde se facilita más la infracción a la ley. Pero la violencia la encontramos en todas partes. Cuando el corazón se obnubila, falta amor. Cuando la mente se obnubila y de pronto hay licor de por medio, entonces falta razonamiento, ¿sí? Cuando de verdad no amamos suficientemente a nuestros hijos para estar dispuestos a dar la vida por ellos, somos capaces de quitarle la vida. En el mismo plan estarían otras fallas donde la víctima siguen siendo los niños y los violentadores siguen siendo los adultos. Los medios de comunicación, mucho se ha criticado últimamente la contribución que hacen a este clima de violencia. ¿Usted cree que se debe también a los medios de comunicación que haya tanta violencia? Indudablemente, si a un pollo, a una gallina, está comprobado, la alimentan solamente con harina de pescado, los huevos terminan sabiendo a pescado. Hay medios de comunicación, primero son necesarios para que la opinión pública esté enterada de las cosas que ocurren, para que la verdad esté más al alcance de todos. Pero también lo sabemos que los hay amarillistas y rojos y de todos los colores, donde gozan presentando el escándalo o la violencia. Donde sabemos, por ejemplo, que las películas más taquilleras son aquellas de sexo y violencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Harina de pescado para que nuestros huevos sepan a pescado, ni más ni menos. Es decir, no son malos, todo lo contrario, pueden ser excelentes los medios de comunicación y de ellos nos hemos alimentado todos en muchas cosas, en nuestro juicio, a la hora de nuestro discernimiento. Pero indudablemente hay algunos noticieros y algunas formas de periódico que son escandalosas, que los coge uno con la mano y queda untado de sangre porque solamente te hablan de esas clases de acciones. Pero ¿dónde están los que muestran el bien? ¿Dónde están? Entonces el bien también necesita ser publicado, ya lo dijo el Señor, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La violencia social de los conflictos sociales, de lo que va del año en el Perú ya han registrado 17 muertos. Muchos de estos temas tienen que ver con el tema ambiental. ¿Usted qué opina al respecto? Pues yo opino que el bien debe defenderse hasta con la vida, pero no debe quitarse vidas para defender el bien, que es muy distinto. Tú puedes ofrecer tu vida por una causa justa,
pero tú no puedes quitar la vida a nadie pensando en una causa justa. Entonces las luchas no violentas son las que han ganado en el mundo de verdad. ¿Sí? No violento fue Gandhi, no violento fue Martin Luther King. ¿Sí? Y en esas violencias han conseguido infinitamente más para la humanidad que lo que han conseguido muchos con pistolas y fusiles y bombas y minas que dañan a la humanidad. Por último, ¿cómo ha visto en esta última visita a Villa Salvador? ¿Cuántas veces ya va viniendo a Villa Salvador? Pues yo no sé, como 20 años. Lindo, lindo, está precioso. Me encantó ahorita el encontrarla limpia, casi en un 100%. Todavía había algunos focos de basura, pero antes era el 98% basura y el 2% de limpieza. Me encanta la herencia que ustedes están dejando a los hijos y nietos con las alamedas verdes. Villa Salvador tiene una característica que no tienen otras ciudades, y es la amplitud de sus vías. Eso da respiro, eso da horizontes. Si a eso le vamos sembrando cada vez más árboles, yo creo que la madre naturaleza les va a compensar debidamente en frescura y en buen vivir. He visto mucho comercio, mucho trabajo. Vi muy pocos niños por la calle, lo cual significa que la educación está caminando fuertemente y que no hay tantos niños desertores de la escuela. Eso me alegra. Vi de pronto me parece haber visto demasiados centros llamados de diversión que de pronto no lo son tanto, ¿no? Pero esa es la vida. De todos modos también necesitan algunas cosas más. En general, yo de esta visita me voy muy satisfecho por el trabajo que han hecho ustedes, especialmente desde Amigos de Villa, con un tema que no es cuidado en muchos sitios del mundo y ni de la nación, y es el tema de los niños que tienen dificultad en los estudios. ¿Cuántos hemos perdido? ¿Cuántas inteligencias grandes hemos perdido porque en su momento no tuvieron el apoyo para superar sus dificultades de aprendizaje? Para mí una felicitación muy grande, ha sido una obra muy grande, muy buena, como también todos los movimientos que buscan la cultura, que buscan el tener cuidado de los niños, de su tiempo de ocio, de sus tiempos libres, de ser ayudados para que vayan creciendo con mejores principios.